Encontré unas fotografías, doctora. Y fue cuando me dijo, doctora, que está entrenando al niño para el uso de armas. Ese es mi hijo, doctora. Estoy tratando de enseñarle a mi hijo a Ese es mi usar hijo y armas de la manera correcta. ¿Tú alguna vez has disparado un arma? Sí. ¿La disparaste? Porque fue ¿Qué muy hacen las lejos. armas? Dime. Matar. Las armas nada más matan. Matar. Mi papá me enseñó a matar. Todos estos dibujos eres tú matando a la gente con lo que tu papá te enseñó. Francis, mi ex esposa, nos acosa a mí, a mi mujer. Para de molestarlos. Nosotros hasta hoy día estamos casados. Yo soy la actual esposa y única esposa de Marcos. Yo tengo todas las pruebas para demostrarle que este divorcio es totalmente fraudulento. Estos divorcios de publicación se prestan para muchas porquerías. Si los papeles se invalidan, él va a ser deportado a la Argentina. Si esto no se hizo bien hecho, yo no tengo la culpa que el matrimonio de ustedes quede inválido. Usted no puede anular ese divorcio porque además yo estoy embarazada. Estoy embarazada. Cerrado, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. El general y filósofo chino Sun Wu dijo: las armas solamente deben ser utilizadas cuando no queda otra alternativa. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Tema muy controversial en este instante, el problema de las armas. Tema que tenemos que tocar y tenemos que resolver, pero en su totalidad y en su profundidad, no a la superficie. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, no quiero que mi hijo sea un conejillo de indias y que esto se convierta en una desgracia. El conocimiento que le voy a dar a mi hijo no se lo dan en ninguna escuela. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Sofía, usted es la demandante del caso, estás demandando a Andrés. Explícame por qué lo demandas y qué exiges para resolver el caso. Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Andrés es mi esposo, lo estoy demandando, quiero el divorcio, quiero una orden de alejamiento y quiero que las visitas a mi hijo de aquí en adelante sean supervisadas. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 8 años, doctora. ¿Y qué edad tiene el niño? 6 años. 6 años. Ok. ¿Por qué tienes estas exigencias? Cuéntame los hechos y las circunstancias que te traen aquí. Doctora, nunca creí que iba a llegar al divorcio. Nunca lo esperé, menos por una situación como esta. Creí que me había casado con el mejor hombre del mundo, con el mejor padre del mundo. Bueno, soy el mejor padre actualmente. Ya no. Bueno, creí, son opiniones personales tuyas en este pero momento, ¿no? la situación cambió desde hace un mes acá, doctora. A ver. Yo tengo un trabajo que me permite horarios flexibles. Me permite atender a mi hijo, recogerlo y a la vez hacer los quehaceres de mi casa también y atender a mis clientas. Okay. Hace un mes, como le digo, organizando la casa y recogiendo un poco entre los documentos de mi esposo que tenía ahí en el cuarto. Las cosas personales. No, documentos que estaban ahí al alcance mío. Y la gente no entiende, cuando están casados no hay nada personal. Sí, es mi casa, y si privado. estoy organizando. Es tu esposa, tiene acceso a todo lo tuyo. Si Correcto. estoy organizando, organizo todo. Ok. Entre unos documentos de él encontré unas fotografías, doctora. No unas fotografías de nosotros, del matrimonio, ni de paseos, ni nada de lo normal de las fotografías que uno siempre tiene de recuerdos. Unas fotografías que quiero que usted las vea, yo se las entregué a la producción. Déjeme ver, señor director. Ok. Ese es mi hijo, doctora. Bueno,
Yo ya te lo he tratado de comentar en Pero, varias espérate. ocasiones. Estoy tratando de enseñarle a mi hijo a Ese es mi usar hijo. armas Un momento, de la no, manera un correcta. momento, señor, un momento. Déjeme observar, por Es favor. mi hijo y tiene arma en su mano. Sí. Con su papá al lado. Sí. Ok. Y según él están felices. Para él está haciendo algo bueno. Bueno, es un aprendizaje a portar armas. Aquí en No. este país pasan muchas cosas que los niños agarran armas y empiezan a matar a la Ok, gente. estas son más o menos las fotografías, ¿correcto? Esas son las que Muy encontré. bien. Entonces, Pero ahí no queda todo, doctora. Al día siguiente, el instinto de madre me decía que había algo más. No fue que... Ese día le pregunté, porque andaba en la calle cuando yo encontré las fotos, le pregunté que a dónde fue eso, cuándo fue. Yo no los acompañé. ¿Por qué mi hijo vestido así y él así, con armas? Él no andaba trabajando ese día porque él tiene 6 meses de estar desempleado. Sin embargo, Y no todos hay los nada días de malo sale. con ello. No hay nada de Todos malo los con días ello. sale a la calle. Y ese día cuando regresó en la tarde le pregunté que por qué esas fotografías. Como normal, como muy normal, me dijo, porque llevé al niño a divertirse, porque quise que tuviera un arma en la mano y no me quiso dar mayor explicación. Al día siguiente seguí buscando ese instinto de madre que uno tiene. Lo que me faltaba por buscar es una bodega que tenemos en la parte de atrás de la casa, donde lo que se guardan son herramientas, cosas que ya no tenemos en uso. Y hay un bajo baúl llave, grande. Bajo llave. Pero esa llave también está ahí, en nuestra Correcto. casa. Yo tengo acceso Están a bien todo. protegidas, o sea, Sí, pero... Ok, entonces, ¿qué pasó? Abrió abrí el almacén. abrí el baúl que está dentro de la bodega. En el baúl se supone que cosas importantes, cosas que se nos pueden perder. Cuando abrí el baúl, doctora, lo que había, para mí eso era un arsenal. bueno, son 5 armas. 5 no es un o 6 arsenal, no había ni armas para mí era granadas, un arsenal. ni bazucas. Nunca habían armas en mi casa. Nunca, yo no estoy de acuerdo. Yo vengo de un país de mucha paz, donde nunca nos han enseñado a usar armas. ¿De dónde viene 5 usted? De Costa Rica. Y nunca había tenido un arma en mis manos y encontré 5 o 6 armas, y no armas pequeñas. Habían unas grandes, como de uso militar. No, es un rifle y después De gran 4 calibre. revólveres. Y nuevamente esperé que llegara en la tarde y preocupada, triste, deprimida, le pregunté, ¿y ahora estas armas? ¿Por qué? Las fotografías, las armas. Y fue cuando me dijo, doctora, que está entrenando al niño para el uso de armas, que le está enseñando. Prevención, El es que tú niño cambias tiene todas las 6 palabras, años, porque doctora. yo te comento una cosa y No, después tú cambias las prevención no. palabras. Señora, No, usted prevención nunca supo de los 8 años de matrimonio con su esposo de que este señor tenía armas. Nunca. O de que tenía algún interés en las armas. Bueno, ella Nunca. sabe que yo Nunca soy un hablaron de apasionante esto. amante de las armas. Pues que le gustan, pero nunca tan siquiera me había propuesto ni comprar una para seguridad propia. Ok, Nunca. y estas armas estaban dentro de un baúl que estaba bajo llave, dentro la de un llave- almacén que estaba bajo llave. No, la bodeguita la tenemos sin llave, el baúl sí con Estaba llave. bajo llave. Pero la llave está ahí para acceso de cualquiera de los dos, Bueno, de los adultos. de nosotros dos. Pero está acceso al niño. No al alcance de él, pero él lo lleva a entrenar al Bueno, niño. no, esa parte ya yo la entendí. ¿Por esa razón usted quiere divorciarse? No, doctora, no es todo. Ah, ok. No es todo. Déjeme hacer un receso y a la vuelta usted me explica esta parte última que creo que la tiene muy angustiada. Sí, doctora. Regreso enseguida. Quiero que mi hijo tenga conocimiento de cómo manejar las armas. Lo que Él no quiero es tiene que solo 6 años. mi hijo sea una... Una estadística más. Exactamente, o que salga a matar o que lo maten. Yo estoy armando un negocio para que los niños aprendan a usar armas. Sí. ¿Tú prevés que los niños en la escuela lleven sus propias armas? Mi papá me enseñó a matar. Todos estos dibujos eres tú matando a la gente con lo que tu papá te enseñó. Caso cerrado.